Bienvenidos a su podcast Simbiosis. Me encuentro con Max Tavares. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, Yona. Estamos aquí grabando otro episodio, el cual ya le traía bastantes ganas porque pues antes iba a hacer otro podcast con unos camaradas y uno de los temas principales era el miedo. Ok. Y luego a raíz de eso, dentro de mis lecturas empecé a leer más a diferentes autores, a Edgar Allan Poe, a Stephen King y conocí a H.P. Lovecraft. Y nada, por eso también te propuse el tema porque se me hace muy interesante. Y pues ya coincidimos. Y pues al parecer traes ahí buenos apuntes, traes buenos datos. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Fui a hacer mi tarea y pues sí, antes de comenzar, si bien el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo, es un tema que, si bien menciona Max, es un tema que ya él tenía ganas de compartir con todos nosotros. Y pues sí, yo también hice mi tarea acerca del miedo. Y pues bueno, antes que nada, pues me gustaría saber como de qué, por ejemplo, novelas destacadas de cada uno de los autores que acabas de mencionar. Ok, pues descubrí a este Stephen King pues en Amazon, Ujú. dentro de muchas de las horas que tiene disponibles, pues encontré la del Resplandor. Ok. Y sinceramente, o sea, al parecer hay mucha cultura pop alrededor de toda esa novela, tanto de la novela como de la película de Stanley Kubrick, que Ok. al parecer causó mucha resonancia y a pesar de que Stephen King la detesta, porque va muy en desacorde Al a la libro, a la novela, novela. ajá, como tal. Pues con el famoso, ¿cómo se llama? It. No, el Jack Torrance, que Ah, sale Jack Torrance. asomándose en la Ok, puerta. sí, sí. Esa típica imagen no sé, se causó mucha fama y vemos en muchas series, Sí, esa escena. se hace, ¿cómo se llama? Referencia Referencia. a esa escena. Perdón, Eh, en el libro no lo menciona, o sea que aparece así como en la puerta. Como tal, no. De hecho, buscando en internet, esa escena fue meramente improvisación Ok, de el este Jack Nicholson, que es el actor actor ahí. que protagoniza a Jack Torrance. Y de hecho, está bien curioso porque a la hora de partir la puerta, este Jack Nicholson era bombero antes. Entonces tenía una Ah, facilidad brutal para romper puertas. Y creo que ok, se ok. rompieron infinidad de puertas, muchas puertas, Hasta que salía porque la toma, ok. hasta que salía que solo partía un Ah, pedacito, ¿sabes? Porque ok. la partía toda. La partía toda con mucha facilidad, entonces se tenía que tranquilizar, se tenía que Ok, medir la fuerza. ok. Y ya de ahí improvisó y dijo el Here's Pues ya se la Johnny. sabía, esa la sabía, es Ya el se la Jack sabía. Nicholson. Ajá. Ajá. Y luego a raíz de eso, pues leí, afortunadamente no había visto la movie. Digo afortunadamente pues porque está padre, está chidito el hecho de imaginarte tú los personajes Ok. antes de realmente tener, pues digamos, una referencia. Aunque bueno, Jack, pues ya lo conocía, pero yo me lo imaginaba aún así distinto, diferente al de la movie. Y a raíz de eso tiene una secuela, el Resplandor, que es la de Doctor Sueño, Ok. que es pues básicamente la historia El Resplandor es básicamente la historia de una familia, los Torrance, que es Jack, su esposa Wendy y su Dani, niño su niño Danny. Dani. Danny. Entonces ya después de todo lo ocurrido en el Overlook, en el hotel, para no spoilear, pues aunque ya tiene su Ya tiempo, tiene mucho ya tiempo, o tiene sea, mucho ya quien no lo tiempo, haya leído no se pues spoiler, o sea, ya no pueden culpar a tuvieron Max. suficiente tiempo para leerla. Totalmente. Pues ya es la vida de Danny Torrance, ahora ya de adulto, Ok. y vaya, se topa con una niña que es Abra, y ya es una pelea entre el bien y el mal, creo que lo comenté en el podcast pasado, Ujú. o algo Sí, similar, algo al respecto de Doctor Sueño. comenté algo. Y nada, es una novela que pues está también muy buena, pero creo que sí, haciendo la comparación con El Resplandor, como que sí hay cositas que te dejan que desear. Entre de esos, yo creo el final, una de esas cosas es el final, que son como 2 páginas, Ah, pero ok. bueno, creo que el desarrollo vale mucho la pena. Ok. Es bastante bueno y el final es muy breve, muy seco, Me imagino muy... al final como, y se murió. Fin. Sí, más o menos algo similar. Ok. Y nada, a raíz de ahí ya me gustó mucho todo el tema pues así como el terror, creo que es algo muy genuino, muy puro el hecho de vivir pues sí, estás recreando ciertos episodios de terror, pero pues son meramente, digamos, tú te los auto creas, ¿sí? No es Sí. es un ambiente controlado, digámoslo así. Y estuve investigando también acerca de ello
Y al parecer es como, pues básicamente es como si te estuvieras drogando porque liberas endorfinas, Ok. liberas hormonas que son muy, como están muy relacionadas con la supervivencia. Entonces, de cierta manera se siente bien, es una experiencia grata. Ok. Entonces, creo que de ahí va a raíz que nos gusta mucho el terror o experiencias similares, por ejemplo, voy a veces novelas, en las lecturas, películas, atracciones, todo ese tipo de cosas nos llaman la atención. Sí, o sea, como que nosotros, bueno, a ciertas personas como que les gusta el miedo, el asustarse, o sea, no sé, si bien pues, es por lo mejor por eso, en cuanto al que se liberan hormonas y todo eso que está más relacionado, entonces pues sí, sí genera yo creo cierto placer, ¿no? Hasta cierto Sí, punto. Y pues sí, la verdad es que sí, me causa así como ruido, que mencionas que primero leíste el libro y ajá. luego viste la movie. Ah, sí, sí. Ok, pero yo, bueno, en lo personal, y yo sé que me van a comentar, van a decir ahí de que no, yo primero prefiero ver también, o sea, Prefiero leer. primero prefiero leer Ajá. que ver la película, pero no, en lo personal yo prefiero primero ver la película Ajá. para como asociar a los personajes con lo que Ya. estoy leyendo y imaginarme a ese autor realizando la actividad o lo que está mencionado en el texto, ¿no? Eso es a mi punto de vista. Ya. Pero sí, bueno, yo creo que hay gente que comparte también Sí. mi punto de vista y ya también es como, Sí. hay gustos Sí. para todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, esas son unas novelas de Stephen King, digo, también no hay que dejar su gran obra y yo creo que pues Sí. muchos, conocida por muchos, pues It, ¿no? Es Que un bestseller. Stephen King, Sí. también la conocen muchos. Y también mencionabas a Edgar Allan Poe. Ah, sí. Ajá. Pues de hecho, la novela del Resplandor está basada o tiene mucha influencia de un cuento que te había recomendado que se llama La Máscara de la Muerte Roja. Ujú. Es un cuento, bueno, yo creo que es mi cuento favorito, sinceramente. Es un cuento, pues, bastante fuerte, diría yo. De hecho, se lo recomendé a mi jefe y me dijo, no, no, o sea, mi jefe, cuando digo mi jefe es mi papá. Ah, su Porque, papá, no, ajá, trabaja. sí. Tengo un Eh, superior. se lo recomendé y me dijo, no, la neta no lo leí porque estaba como que muy grotesco, muy fuerte. Y pues pues otra vez voy a spoilear, pero es básicamente, te narran la historia de pues es una epidemia realmente. Ok. En un reinado hay una enfermedad que le dicen la muerte roja porque básicamente te empieza a sangrar pues todo tu cuerpo, tus poros empieza a salir sangre, hay un dolor muy agudo. Imagínate una escena así muy tétrica en la que se está Sí, muriendo alguien y lleno de sangre y y así. dice que es, o sea, fulminante. En media hora, pum, ya, Wow. te mueres. Y está bien interesante porque me puse a investigar y este Paul lo escribió cuando su esposa acaba de fallecer. Y al parecer, pues, no sé si fue una muerte muy aparatosa. Al parecer fue una muerte así como que, pues, de una enfermedad, así en su Ok. casa, digamos, en un ambiente medio controlado. Pero, pues, digamos que la vio agonizar, la vio en sus últimos momentos y a raíz de eso sacó Es que toda escribe todo eso. escribe este cuento que está bastante Ujú. breve. Es una recomendación, realmente es un cuento que te da mucho que pensar. Y hay un análisis que está bien interesante, realmente te da mucho que pensar pues habla mucho de la muerte. Y uno de creo que los miedos más grandes es el miedo pues a la muerte Ujú. y principalmente a la muerte porque es a lo desconocido. Sí. Y H.P. Lovecraft tenía un aforismo que decía, el sentimiento más fuerte de los seres humanos es el miedo. Y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Mm. Pues totalmente, o sea, Sí, 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 es muy cierto lo que sí, de dice. hecho, o sea, como seres humanos siempre tendemos a proyectar. O sea, me refiero a que, por ejemplo, vemos una nube y empezamos a proyectar, porque entre menos sabemos, más proyectamos, Ok. como que, ay, le quiero dar forma, tiene forma de un corazón, tiene forma de una tortuga, tiene forma de X o Y cosa. Lo Ujú. mismo pasa con la oscuridad, lo mismo, entre menos sabemos, más Ok. proyectamos, intentamos entender. También de eso se agarra o se afianza mucho el miedo. No te describo lo que estoy, y eso pasa mucho con It, con eso, Ok. que no te describo lo que va a pasar y pues es lo peor que te puede pasar realmente. Tú te lo imaginas mucho peor, te lo Sí, sí, enseñan y ya sí. sé que me lo imaginé mucho peor realmente. Bueno, ya también a su vez juega un papel muy importante la imaginación porque, o sea, si bien, pues cuántas veces no hemos visto como de que hay escenas bien típicas de que en películas, así de que el niño tiene miedo porque el árbol parece que, Sí, una rama parece como que un hombre que lo está ajá, vigilando y prende la luz y es una rama. Entonces genera un papel muy importante porque, pues ahí ya empieza a maquinar y todo y pues quieras o no te va metiendo sí, más y más y más el miedo. Y si vienes hasta que lo ves y dices, nada, no era sí. nada.
pero sí forma un papel muy importante. Y pues sí, sin duda alguna el miedo pues se ha convertido en un sentimiento pues que está ahorita, o sea, es algo atemporal, se podría decir, ¿no? Sí. O sea, Sí. el miedo se podría decir que es algo atemporal y ya sea, también puede ser colectivo. A lo mejor un miedo a la crisis económica, ¿qué más? Puede ser también pues, a lo que actualmente está pasando, la pandemia, Sí, sí. que en su momento y actualmente pues sigue el miedo. Sin embargo, aquí también yo creo que forma un papel muy importante los de comunicación. Los medios de Los medios de comunicación, comunicación, porque a veces una nota la hacen algo muy hipérbole, o sea, sí. mismo caso, pues así como ejemplo rápidamente en la pandemia, pues lo de el termómetro, que era así infrarrojo, creo que sí, Ok, sí, sí. que decían que mataba neuronas, Sí. que mataba neuronas y a raíz de una nota que salió a la luz, pues la gente como que le entró miedo y dijo, no, o sea, no me tome la temperatura de la cabeza Sí. porque me mata las neuronas. Y también salió también un chiste, un video que dice, máteme ese maldito recuerdo. Sí, sí. Entonces, pues, y también el miedo, pues, si bien lo mencionas, surge de nuestro interior, ¿no? Surge de nuestro interior y, pues, yo creo que habría que ver también varios puntos de vista y tipos de miedo. Sí, sí. El que es un filósofo, Epicuro, maneja que había 4 tipos de miedo. Ok. Y este fue un filósofo que en sí hablaba acerca del placer de la vida, los placeres de la vida, pero mencionaba que había 4 tipos de miedo porque decían que tanto el placer como el miedo van aunados. O sea, es un hilo de Sí. nuestra corporeidad, decía. Y pues bueno, él maneja que son 4 y es el miedo a los dioses, que es la teofobia, creo, Ok. que es teo de Dios, y fobia, pues miedo. Y el miedo a la muerte, que es la tanofobia, La tanofobia. que tano pues es de muerte, Ok. y fobia es de miedo, phobos, perdón, phobos es miedo, y ¿cómo se llama? La cualidad que es ia, es como se forma la palabra tanofobia. Y el miedo al dolor, ese no recuerdo cuál es el nombre que viene, y también el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Y pues sin duda alguna, ¿cuánto no es, mencionabas ahorita el miedo a la muerte, ¿no? Sí. El miedo a la muerte, pero para muchas personas, y yo creo que para varias culturas, era, tomada en cuenta como algo de honor. Sí. Algo de honor, incluso porque, por ejemplo, a ver, nos vamos a lo mejor a la época prehispánica, donde hacían sacrificios humanos. Y el morirte por un sacrificio humano era algo como de privilegio o algo de honor, de que, voy a morir pues para a lo mejor, para que tal Dios nos dé algo a cambio de este sacrificio. Y nos vamos a otro lugar, a lo mejor a la época medieval, y me atrevo a decir que pues, donde había a lo mejor también los reyes y todo eso. Y pues bueno, si no cumplías a lo mejor con pagar algo o cometías algo indebido, pues el rey te mataba, o sea, Sí. te mataba y el miedo ahí era el miedo a la muerte. Ahora, si bien nosotros los mexicanos, pues un claro ejemplo podría ser la Catrina. La Catrina que ¿cómo se llama este autor? Aquí lo tengo. José Guadalupe Posada. José Sí. Guadalupe Posada es quien hizo a la Catrina. Pero bueno, era algo satírico, o sea, algo Sí. como de risa. Sí, sí. Y pues así como ejemplo nada más, pues puedo poner como una película muy buena. Y esa es la primera película en la que el actor que era de películas mudas, Charles Chaplin, Sí. habla por primera vez. Habla por No primera manches. vez, ajá, y se llama El Gran Dictador. Ok. Es una movie que le recomiendo. También una película allí, no va relacionado al miedo, pero es algo satírico porque ahí Chaplin hace el papel como si fuera Hitler. O sea, Ok. y al final su discurso queda muy emotivo, habla sobre que él no quiere ser ¿cómo se llama? Dictador. Un dictador, o sea, o sea, todo lo contrario a Hitler que maneja, él lo dice lo contrario, no quiero que haya como que discriminaciones y no quiero matar judíos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo de la sátira. Y bueno, volviendo a lo de que decía Epicuro, decía que la filosofía, para alcanzar la felicidad, uno de los aspectos más importantes era soltar nuestros miedos para alcanzar la felicidad. Si bien todavía no está bien determinado qué es la felicidad, ¿no? Sí, sí. No está bien determinado todavía qué es, pero sí habla acerca de que tenemos que soltar nuestros miedos para poder ser felices. Y cito a Aristóteles decía que
considera más valiente a quien vence sus miedos que a quien vence a sus enemigos, porque la victoria más difícil es sobre uno mismo. Si bien cuántas veces no hemos tratado a lo mejor de superar nuestros miedos y no hemos podido. Sí, ¿A qué tú le tienes miedo? Fíjate, es curioso porque no tengo así como bien identificados los miedos, pero sí suelo tener, digamos, pues mucha imaginación y como te digo, sí tiendo mucho a proyectar. Y o sea, pues se podría decir que a la oscuridad en general, pues sí, soy medio miedoso o no sé, pues sí, se podría decir que a la oscuridad y en general a la soledad. O sea, para la soledad me refiero a... ¿O quedarte solo en casa o qué? Sí, ¿O cosas así, o que estar en un lugar así muy grande solo, pues empiezas a maltripearte, a imaginarte cosas. Digo, tampoco es, muchas veces sí me suelo controlar, suele ser más raro que empiece a, pues así, imaginarme cosas, pero sí se podría decir que es lo que más se me viene a la cabeza, el hecho de la oscuridad, que es un miedo muy común, pues en la sociedad, o sea, desde chicos. Desde Y niños. que sí, que decía mucho Freud que o sea, él hacía mucho énfasis en la infancia. Y de hecho creo que lo decía también Stephen King, lo dije el podcast pasado, que todos los demonios de nuestros están en la infancia. Y pues creo que sí, o sea, muchos miedos vienen a raíz de nuestra infancia y ya, pues de hecho, digamos que los reprimimos. Y ya luego, pues, si nos ponemos a indagar, si tenemos un proceso de introspección, digámoslo así, pues a lo mejor nos damos cuenta que sí hemos evitado, digamos, cierto tipo de situaciones porque, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, bueno, tendríamos a evitar ese tipo ¿cómo se llama? De situaciones, pues porque le tenemos miedo. Por ejemplo, ahorita que estaba pensando, también suelo tener mucho vértigo, le tengo miedo a las alturas. Ok. O sea, cuando voy al cerro, una cosa así que está muy alto, sí suelo ser de que mantengo la distancia. Entonces también te causa como que un poco de miedo los puentes peatonales, ¿o no? Los puentes, nada, creo que no. No, porque hay gente que sí y a raíz de eso pues les cuesta la vida. Sí. Tienen miedo a las alturas y pues o sea, tienen cierto vértigo y no se pueden subir ni a los puentes peatonales. Y pues no, mejor me voy pues sí, vaya, me voy por abajo y les causa la muerte. O sea, no les cuesta la vida. No, siempre suelo cruzar los puentes. Así para que lo tengas en cuenta. Sí, pero no, fíjate, sí, es como más, pues es que volvemos a lo mismo, es como un ambiente incontrolado, digamos, un puente, no sé, pues digamos, sería un medio racional ese que dices tú. Ok, ahora vamos a ponernos así. Un puente colgante, perro. Un puente colgante en donde hay un abismo hacia abajo, o sea, un abismo. Y pues, o sea, ¿tú pasarías? O igual de que no, me voy caminando por abajo. No manches, sí me daría miedo. Sí. Creo, sí. Y yo creo, y más cuando, por ejemplo, me ha tocado que voy así, antes de todo esto, una vez fui a Bioparque, el Parque Estrella, que es como un safari aquí en Monterrey. Y había un puente colgante y un señor estaba brinque y brinque. No, o sea, no me daba miedo. No, sí. Cuando van a buscar a Fiona, ¿no? Y está el dragón. Me da risa porque había un señor ahí que estaba moviéndole y yo no tenía miedo, pero sí de que se movía muy cañón y pues un chorro de gente bien pescada de las cuerdas, ¿no? Entonces, pues sí, no, un puente así colgante, sí. Todo lo que involucre alturas y pues cosas que no tenga tanto control, sí. ¿Y volar? Sí. Pues también no he volado realmente, no he volado. Ok. Pues, no. Pero pues probablemente sí vaya a tener miedo. Miedo a volar. Sí, porque pues digo, implica volar y altura. Sí. Entonces... Sí. Pero pues bueno, estadísticamente es más probable que tengas un accidente automovilístico. Que aéreo, ¿no? A un accidente aéreo, a que te mueras por un avionazo. Entonces, no sé, también creo que el miedo se sobrepone al miedo, lo escuché alguna vez. Sí, un miedo mayor opaca algún miedo, ¿no? Sí. Sí, de hecho lo escuchábamos en el podcast de, ¿cómo se llama? Migala. Que era el Soka o algo así, que hablaba acerca de que era un monje que lo perseguía, que eran dos tigres, ¿no? Que decía de que le tenía miedo a los tigres y que venía un tigre y luego... Venían dos tigres. Dos tigres. Pero no, luego lo leí bien y era de que era un tigre que venía persiguiendo un monje y el monje le tenía miedo al tigre. Entonces el monje ve un barranco. Entonces se baja para agarrarse de un manzano. O sea, agarra un manzano y era de que si me subo, pues me va a comer el tigre. Pero abajo había otro tigre. O sea, eso era su miedo, o sea, no había ni para dónde hacerse. Pero era como una reflexión zen, así lo marcaba donde lo leí.
Y hablaba sobre que vivir el momento, o sea, disfrutar el presente, porque, o sea, el tigre de arriba era su pasado y el de abajo era su futuro. Sí. Y había, bueno, en ese manzano salió una manzana y lo comió, entonces... Y que era la manzana más deliciosa. Ah, para de él, esa porque vida. pues ya ahí ya fue, muere. ahí sí ya fue el monje. Entonces, pues sí, o sea, como si bien, o sea, era un miedo, yo no tengo la menor duda que a lo mejor el monje le dudó en de que, híjole, tengo miedo al tigre, pero pues creo que es mejor aventarme, ¿no? Sí. Allí y pescarme, pero pues bueno, no la libro como quiera. F. F por el monje. Pero sí, o sea, algún miedo mayor se sobrepone Sí, sobre el miedo otro. se sobrepone el miedo. Ajá. Entonces, pues sí, ese es el miedo, te decía, que decía Epicuro, el miedo a la muerte. Este, y decía que tanto como te digo, el miedo como el placer van aunados. Okay. También el miedo al dolor. Miedo El al miedo dolor. al dolor, este es por un lado parte de la naturaleza humana. O sea, Sí. que no va a tener miedo porque, ¿cómo marca el miedo al dolor? A ver, el miedo al dolor dice que sea ya a tener hambre, a la sed, Necesidades fisiológicas. a necesidades fisiológicas, miedo a eso. Okay. A no tener que beber o que comer, Sí. incluso tener frío o demasiado calor. Ese es el miedo al dolor, como no cubrir esas necesidades Básicas, naturales, sí. básicas. Sí. Y pues incluso actualmente se tiene ese miedo, Sí. se tiene ese miedo, el miedo al dolor, porque con todo esto que ha pasado, pues mucha gente en crisis económica, Sí. que a raíz de eso pues no puede tener alimento y pues bueno, a causa de no tener alimento va a causar hambre. Y es a lo que vamos del miedo, que el miedo se sobrepone al miedo. Por ejemplo, al principio de la pandemia, todo el mundo tenía miedo pues al virus, a enfermarse, contagiarse. Y es a lo que vamos con que el miedo se sobrepone al miedo. Ahora, pues a lo mejor la gente sigue con miedo, pero lo reprime porque tiene más miedo a quedarse sin casa, a quedarse sin alimento y pues sale a Se la calle exponen. pues no por recreación, por una necesidad, porque tienen que trabajar, por X o Y. Y pues tenemos a reprimir y salimos con cubrebocas y reprimimos ese sentimiento de miedo, pues por supervivencia, porque tenemos que trabajar y pues si estamos pensando todo el tiempo que tenemos miedo, pues nos volvemos locos. Sí, Entonces, incluso también a miedo de catástrofes naturales. Sí. Y esto también a raíz del cambio climático. Actualmente Sí. pues se está viviendo algo, pues cuánto, no sé, los glaciares ya se están derritiendo, cuántas selvas no se han quemado. Sí, Entonces, muchas cosas que han pasado que son dolores, que son miedos al dolor, ¿no? Este es el segundo miedo que marcaba Epicuro. O sea, bueno, no lo estoy diciendo en orden, sino lo Sí. estoy mencionando así. Igual no tiene un orden jerárquico, ¿no? Sí, no es como de que primero Sí. tiene miedo, no tiene un orden jerárquico. Bueno, esto es lo que tenía para esto, el miedo a la El miedo a la muerte, A la muerte. ¿a qué crees que se da? Porque bueno, hay un libro que se llama La negación de la muerte, Ujú. de Ernest Becker, creo que ya lo has escuchado, en el que pues está refutándole a Freud en su teoría, pues de que todo es por una pulsión sexual reprimida, y Becker le dice que no, que es por un miedo a nuestra propia inmortalidad, y que nos tenemos que autoengañar a nosotros, y que pues él decía que había tres maneras fundamentales para engañarnos a nosotros, y era básicamente, pues el primero la religión, Sí. pues con Dios, que si cumplimos aquí en el mundo, no cometemos pecados, X o Y, pues estrellita y cielo eterno y vivimos en el paraíso o en el cielo, que pues digo, es muy respetable, ¿no? Cada quien tiene sus creencias. Simplemente estoy diciendo lo que decía Becker. Luego también tenemos el amor, o sea, que nosotros idealizamos a una persona, pues llámese una pareja, un hijo, y decimos, pues mi hijo es mi semillita y yo me voy a morir, pero pues no, ahí va a seguir una parte de mí, pues va a seguir, digamos, vigente, Sí, va a incluso estar pues, vivo. perdón, eso pasa en mujeres que al momento de dar a luz, pues pierden su vida y a cambio de tener un Pues, bebé. Y dicen, pues bueno, pues a lo mejor no sé qué pase en la mente, pero pues sí, a lo mejor iba aunado a eso que dices tú, de que bueno, pues yo ya dejé aquí ya parte de mí. Entonces sí está interesante. denso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, o sea, yo lo vería más, o sea, miedo a la muerte, pues a lo mejor, pues es que hay muchos factores y yo creo que dentro de uno de esos, pues a la gente que tiene creencias así en cuanto a Dios o el cielo o el infierno. Es ese, o sea, si, híjole, a lo mejor si, a ver, hice tantas cosas buenas o malas, o si cumplí como lo estipula en la Biblia,
o qué hice, o sea, sí valió la pena, no sé, o sea, sí me ganaré el lugar eterno como le menciona la Biblia, o pues nada, o sea, el lago sí, el infierno, en donde es dolor y todo. Y es ahí donde entra también el castigo post-mortem. O sea, Sí, que muchos se van por ese lado de que, híjole, a lo mejor por eso también es miedo a la muerte, el castigo post-mortem. sí. Y pues bueno, también veía que manejaban tres Ok, niveles de miedos a la muerte. ok. Y pues bueno, primero era el miedo acerca de la muerte personal, pues o sea, que uno se Ah, sí. muere, que a lo mejor deja proyectos sin terminar, o sea, y muchas veces sobreponemos, como dices tú, Sí, el miedo mayor sobrepone sobre el miedo menor, que a lo mejor podría ser el miedo al morirme yo, pero híjole, y si no termino este proyecto que ahí, pues sí. no, no sé, no, está muy raro. Y pues miedo a la muerte del otro, algún familiar, algún amigo, etcétera, ¿no? Con alguien más. Y el miedo a objetos. Muchas veces el color negro lo asociamos con muerte porque pues Sí, es una como regla de etiqueta o de sí. vestimenta en un funeral o cuando Ujú, alguien muere, perdón, pues para guardarle luto es el color negro. sí. Panteones, visitar algún Panteones. panteón es como de que, híjole, a lo mejor, no sé, o sea, no me gustaría estar aquí, eso puede entrar Sí. un miedo. Pero muchas veces aquí mencionando, bueno, ¿quieres hacer un apunte acerca del miedo a la muerte? No, no, date, date. Ok. Ahorita. Este, muchas veces el pensarlo constantemente, el miedo a la muerte se puede volver una fobia. Ok, O sí. sea, Sí, o un miedo irracional. Un sí. miedo irracional, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Este, entonces, el tanto pensarlo así te puede, pues, igual que la nostalgia, o sea, que lo mencionábamos, te puede hacer un mal Ujú, psicológico, ¿no? sí, sí. Entonces, yo creo que, pues, sí, o sea, o sea, sí está bien tenerle Sí. miedo a la muerte porque quien a lo mejor, o sea, es algo ahorita que o sea, también, Sí, ahorita está más, digamos, tranquilo, ujú, está más vivo ese sentimiento de supervivencia, pues porque sí, por todo aquí eras esto. o no, pues estamos en un proceso de supervivencia, pues constantemente, pero ahorita se vuelve más Sí, fuerte, lo sientes más vivo, pero sí, yo en cuanto al miedo a la muerte, pues creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice, pues, Ernest Becker, porque, pues sí, eso es lo que dije anteriormente, que entre menos sabemos, más proyectamos, y ahorita dijiste algo muy interesante que o sea, se podría argumentar que realmente pues nunca vivimos la muerte como tal, no se vive la muerte. O sea, vives la muerte de un tercero, de otra persona, sí. pero cuando tú te mueres, pues, Pues no, pues ahí no, está. no, O no sea, sabes, o y sea, la respuesta más fácil o pues la que tenemos, o podríamos tener en la cabeza, pues si no había antes nada de la vida, pues no hay nada después de la vida, de ¿no? la vida. Es algo, pues podríamos tener ese concepto así simple, se podría argumentar eso, ¿no? Pues no había nada antes, pues lo más lógico es que no haya nada después, que nada más tenemos ese inter de nuestra vida, pero creo que sí, o sea, por eso nos tenemos que inventar cosas o sí, nos tenemos que inventar historias que no digo que la Biblia sea una historia o X o Y cosas sean historias como tal, pero sí es como, pues lo que decía este Becker, que si no nos volvemos neuróticos, nos volvemos locos en el pensar constantemente en nuestra muerte, entonces por eso nos tenemos que engañar a nosotros mismos para no pensar en eso. Y bueno, ¿tú crees también, hablando, ahorita cambiando totalmente de tema, pero Ujú. si quieres ahorita volvemos, los miedos nos pueden ayudar a superar algo? O sea, los miedos nos pueden servir como motivación. Sí, creo que Sí, siempre ¿no? ese es un motor Sí, es como de que, de por motivación. ejemplo, puede ser a lo mejor el que, chin, a lo mejor el miedo a no tener un buen trabajo. Bueno, Ajá, pues entonces voy a intentar estudiar para sí. superarme, ¿no? Entonces, sí. Este Roberto Martínez bueno, no es frases de él. Él estaba citando a otro autor, pero decía que el miedo se expresa en el cobarde o Mm, algo así. Y pues sí, o sea, creo que pues cualquier sentimiento lo podemos canalizar. Obviamente es una tarea difícil. En la teoría se dice muy fácil, pero ya sí, ya en en la la práctica praxis sí, ya, ya. es muy diferente, pero sí se puede canalizar. O sea, por ejemplo, yo lo veía mucho en animación. Pues hay muchos miedos con acrobacias, pues estás cargando a otra persona. Que se te caiga o algo, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ese deporte siento que te da esa sensación de muchas veces te preocupas más por la otra Otra persona que persona que por por tu ti. misma integridad. Ajá. El miedo se sobrepone al miedo, o sea, Sobrepone. tienes más pendiente de la otra persona que a ti. Entonces, ciertos deportes o X o Y situaciones, sí te das cuenta que sí se puede canalizar el miedo. Y pues sí, con otras personas que te dicen, nada, pues mira, tú ves, no sé, cierta acrobacia y pues, ok, si él puede, pues yo también puedo. Sí, ¿qué es lo peor que te puede pasar?
pues una fractura, una esguince, lo que sea, pero ves que otras personas, pues no creo que pues, sean súper temerarias y no tengan miedo, a lo mejor sí tienen miedo, pero eventualmente... Sí, van superándolo Conforme, poco a poco, ¿no? ajá, vas haciéndole frente. Y la única, y otro punto a destacar que pues los miedos, creo que la única solución es enfrentándolos realmente, no hay otra forma Sí, de... no hay otra forma. Y justo eso lo dice Nelson Mandela, pero más adelante quiero citarlo. Ujú. Pero sí, o sea, para, pues sí, para dejar de tener miedo hay que superarlo. Como dicen, no, al toro por los cuernos. Hay que enfrentarlo. Entonces hay que enfrentarlo. Y bueno, volviendo a lo del miedo, Ajá. quiero contar una anécdota. Yo al principio le tenía miedo a los juegos mecánicos. O De sea, niño. No, hombre, ayer le tuve miedo. Ok. No, ¿cómo se llama? Estaba en la secundaria. Ok, Estaba en la 13, 14 secundaria, años. sí, 14 años, ponle, aprox. Entonces yo tengo a mi mejor amigo, Adrián Garza. Suena el nombre de diputado. No te creas, es broma, sabes que es broma. Pero bueno, tenía a mi amigo Adrián Garza y luego por parte de la secundaria nos llevan así a Bosque Mágico, que es un parque de diversiones, ¿no? Un parque de diversiones donde tiene atracciones, montañas rusas, etc. Es nuestro Disney regio. Sí, sí, En cierto Disney. punto. Sí. Entonces te digo, estábamos en Bosque Mágico, nos invitan a Bosque Mágico, parte de la secundaria, y nos dicen, no, pues para que firmen y así. Y pues tenía a mi grupito de amigas, ¿qué? Vamos para que subas conmigo a los juegos o así, pues uno pues no le podía tener miedo, ¿no? Decía, no, sí, yo voy con ustedes. Entonces, yo quería deslindarme de eso y decir, no, ¿saben qué? No me dejaron. Pero no, también dije, o sea, es que ya. O sea, ya, pues, Ya estabas ahí. ya estoy ahí, ya me invitaron. No, nada más tengo que pagar tanto del viaje y pues aviéntate, o sea, supera ese miedo, ¿no? No, está bien. Y va mi mejor amigo. Y mi mejor amigo dice, yo voy si tú vas. Porque él también le tenía Sí. miedo a los juegos mecánicos, ¿no? Yeah. Entonces ya, total, ya estamos ahí, pues ya. Y ahora sí ya estamos. Y ya ahora sí vemos la montaña rusa, que es el Zombie Ride, la más grande que hay en Bosque Mágico. Creo que la más grande de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Órale, qué loco. ¿Quién sabe? A lo mejor y sí. No sé qué tal está en Six Flags de México, pero bueno. Sí. Tenemos esa, la Zombie Ride, y luego varios juegos mecánicos. Pero bueno, nos subimos primero a un juego que se llama El Martillo. Ah, sí, sí. Que es así como que Es como un pam, péndulo. pam, ándale. No, sí, es como... Sí, como que da toda la vuelta o así, sí, pero va de 360. que por niveles, de Sí. pam, pam, pam. Hasta que ya logra darse. Ajá, toda la vuelta 360 grados. Sí. Entonces estábamos ahí y mi amigo se pone y empieza de que estábamos ahí, nos tocó mero enfrente, o sea, viendo así la vista y todo. No, estábamos así bien asustados. Yo no tanto, mi amigo sí, mi amigo estaba rezando, estaba aventando Ave María. Y yo dije, tranquilo, pero me dio mucha risa porque gritaba. Igual también risa de nerviosismo, ¿no? En Sí, parte, claro, como que yo me reía porque, bueno, tengo miedo, pero me voy a reír de él. Me voy a reír de él porque hasta veces se me olvida. Y no, ya poco a poco me subí a ese y luego ya me subí a la Zombie Ride. Y ya como que ya iba más motivado a subirme a juegos. Dije, bueno, ya superé como los más extremos, por así decirlo. Que tanto eso es otro. Entonces, pues ahí yo afronté mi miedo. Ajá. Y nada, entonces quería sacarlo a relucir Sí. porque hablamos acerca del miedo y me dio mucha risa esa anécdota. Un saludo para el buen Oscar, el buen Adrián Garza. ¿Y se podría decir que ya superaste eso? Sí, Yo pues, yo siento que ya superé mi miedo ese. De hecho, mi hermana Vero, mi hermana Ajá. la mayor, me decía de que ella a veces va a Los Ángeles. Ujú. Y me dice, oye, no, a ver si vamos porque allá está un Six Flags. Sí. Y me dijo, y también está Disney, y así varios juegos, varias atracciones, y quería que fuera con ella, pues para subirme. Porque yo de niño, mi temor es desde niño. Sí. Porque mi hermana la mayor, sí, mi hermana le gustaba subir así a los juegos bien extremos. En las ferias, a mí me da mucha desconfianza las ferias. Sí, de por sí, un juego de algún parque de atracción, que ahí está y no se mueve para nada, imagínate uno en una feria, o sea, bien inestable yo creo, ¿no? Pero bueno, mi hermana sí no le daba miedo y se subía. Y a veces se molestaba conmigo porque yo no me subía con ella. Era como que, súbete conmigo para no me subirme solo. Y no, nunca me subí. Entonces ya lo superé y ya me ha invitado. Y le digo, no, sí va, a ver si vamos otra vez. Y pues sí, yo creo que ya lo superé y pues bueno,
Vamos a ver hasta que vuelva a ponerlo en Sí. práctica. Ahora sí, juegos más extremos a lo A mejor y ver. ahí vuelve el miedo. A ver qué O ya lo rollo. superé, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú has superado algún miedo? Yo, pues, ¿a qué le podría...? Pues sí, creo que, bueno, te decía que yo creo que uno de los miedos que he superado, pues, fueron como más miedos, pues, inclusive podría ser el hecho de hablar en público, ahorita que lo estoy pensando, Ok. pues sí, creo que es un miedo que mucha gente tiene, que muchos padecemos o padecimos en algún momento de nuestra vida, y es algo bien, bien importante, creo yo, porque, pues, es muy valioso el hecho de poder transmitir de buena forma un mensaje pues en parte tiene cierta responsabilidad. Entonces creo que siempre hay que hacerlo, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y también, digamos, miedos pues a nivel deportivo. Siempre pues a alguna competencia, miedo pues en animación, te digo, en hacer algún otro elemento que a lo mejor tú lo ves muy difícil. O sea, yo lo entré en animación en la facultad y pues es un deporte que nunca había practicado y todo era muy nuevo. Todo me resultaba así como que muy, muy asombroso, muy fantástico. Y hasta el día de hoy muchas cosas me siguen sorprendiendo y está padre, sinceramente, esa sensación de asombro que la vamos perdiendo. Pero sí, yo creo que más que nada sería eso, pues a la oscuridad. Me sigo a veces maltripeando. Pero sí, yo creo que eso sería el mío. El tuyo, pues ya nos dijiste las... Pero no, híjole, hay una que fobia, hay una ¿Tienes fobia. una fobia? Una fobia bien Sí. cañona. Sí, Ah, a las ratas. no manches, no sabía eso. Ratas y Ni me lo había ratones. dicho. Y Sí, estoy grande y sí. todo. Pero sí, le tengo Sí. miedo a las ratas. Pero es Y, una fobia, o sea, neta, o sea, ¿cómo te pones? la neta es como que, no sé, como que se me ponen los pelos de Sí. puntas y me Pero ¿y pongo bien tenso. cómo sabríamos distinguir entre una fobia o un miedo, digamos, irracional? O... ¿Una fobia te la tienen que diagnosticar como tal o Bueno, no? sí, creo que la ¿Sí? fobia es más clínico. Ok, Como que te ganes esto. sí, Creo que sí sí. va por ese rumbo. Porque, o sea, leí que decían varios autores que estadísticamente una de cada 23 personas tiene una fobia. Entonces, pues Mm, es seguro decir que a lo mejor alguien que nos vea sí. seguramente tenga una fobia. A lo mejor ni sabe, pero probablemente. O chance y hasta, pues sí, se puede ser un miedo irracional. No Sí. sé, pero sí, sí. Habría que saber distinguir Habría que eso. saber distinguir o sea, sí, como en qué se basa cada tipo de miedo. Ajá. Pero sí, o sea, las ratas, o sea, no Las lo he ratas. superado y la verdad es que me pongo bien tenso, muy tenso. O sea, no sé, o sea, y me pongo los pelos de punta y apenas veo una, o sea, veo una y como que, Lo lejos. ¡ay! A lo Sí. lejos. O en un video, la Sí. verdad, en un video y Ah. ala. Pero no sé ¿En a raíz de Ratatouille? qué, no sé, no sé a raíz de que surgió ese miedo, porque la Sí. verdad no le tenía miedo a las ratas. Ya. No sé, a lo mejor porque no soy como mucho de ver ratas, o no sé. Digo, ¿Quién porque hay sabe? gente que, pues la gente a lo mejor no le tiene miedo ni a las serpientes, ni a las Sí. arañas, o a las ratas. Hay gente que no tiene ese miedo. Digo, hay otros tipos de miedo que tienen, pero no específicamente son animales. Este, y sí, hablábamos acerca de las fobias, y, Ujú. perdón, de tu miedo a hablar en público. Ajá. Y creo que lo mencionan también que puede ser un miedo irracional. O sea, Sí. también como el miedo a volar, también puede ser un miedo irracional. Y déjame lo más así para... y sí, bueno, el miedo ese es un miedo excesivo. Miedo El irracional es un irracional es miedo. un miedo excesivo frente a algo que a lo mejor no podemos controlar. Ujú. En este caso, a lo mejor puede ser ahí una rata. La Sí. rata no me va a hacer nada. O sea, la rata me tiene más miedo Probablemente. a mí que yo a Ajá. ella. O sea, Sí. bueno, porque pues la rata quiere huir para que no la mates o para que no le hagas Sí. nada. Y no, o sea, yo, pues como corre, o sea, a lo mejor Ajá. por eso me asusto, ¿no? Sí, sí. Como es algo que no puedo controlar, o sea, no puedo controlar a la rata de que, hey, quédate quieta ahí o no te muevas. Sí, Por sí. eso me da miedo, ¿no? Y a lo mejor Probablemente. perdón, al hablar, Ajá. pues no sé a qué crees que se deba. O sea, Pues como a qué te imaginas o qué. creo que son en parte inseguridades, en parte también, pues que no puedes controlar realmente, o sea, no puedes controlar que cualquier persona se pare y te diga X o Y cosa, Eso que no, sí. probablemente no vaya a suceder, pero no, volvemos a lo que comentábamos anteriormente, la imaginación juega un rol muy importante en el miedo. Y en el miedo también influye mucho la imaginación, va relacionado. Pero sí, yo creo que es multifactorial el hecho de tener, digamos, cierto miedo, inseguridad al hablar en un público.
pero pues ya eventualmente, pues, enfrentándolo precisamente, vas poco a poco sintiéndote más cómodo dentro de esa incomodidad. Sí, y bueno, también, o sea, por ejemplo, también ese miedo irracional, o sea, pones ese escenario en el que dices de que, bueno, a lo mejor se pare alguien, pero a lo mejor es algo que no puede pasar. Pues muchas veces en eso se basa, o sea, es algo que no va, un peligro no real. O sea, nosotros nos Sí. imaginamos eso, como lo mencionas. Este, Que también está curioso eso, ¿no? Todo el tema de los miedos, pues digamos, irreales y los reales, ¿no? Como tal. De hecho, te dije hace poco, vi la movie de It. Realmente creo que es de mis movies favoritas, de mis películas favoritas, porque, digo, no, te comenté hace poquito que iba a empezar a leer el libro, ujú, pero no lo hice porque pues son últimas semanas de la facultad y pues suele ser la carga académica más elevada, entonces preferí no hacerlo porque es un libro bastante denso, tiene como 1200 páginas y preferí no hacerlo, entonces, pero bueno, dime, la movie perdón. la movie habla pues de los perdedores, que son 7 personajes, entonces cuando te vas a aventar al libro sabes que es un libro que le tienes que entrar muy bien porque pues a la mínima se te puede ir cualquier cabo y ya no empiezas a conectar bien la historia. Y está bien interesante realmente cómo Stephen King plasma este personaje de Pennywise que realmente viene a ser, pues al principio de la movie dice que es Bob Gray, bueno, no lo dice en la movie, lo dice en la En la novela. novela. Pero en la movie, en la primera de ellas, lo plasma muy bien en uno ¿cómo se llaman? De los cortometrajes. Que cuando Georgie, la Escena. famosa escena en la que Va por su va por barquito. su barquito y mete el brazo y se lo arrancan, antes de todo eso, y de hecho en el inter de eso, o sea, hay una viejita que tiene una casa enfrente de la Ah, sí. alcantarilla. Entonces la viejita ve todo eso y tiene una total indiferencia ante lo sucedido. O sea, ve cómo se muere un niño prácticamente y en vez de asistirlo, No le importó. no hace caso omiso y se mete a su casa como si nada. Y en una parte de la novela dice uno de los personajes que realmente el miedo más grande pues, son los adultos, son los villanos realmente porque pues se hacen de la vista gorda cada 27 años que sale pues ya Pennywise, Ok. hacen caso omiso y sí te da mucho de qué hablar. Te das cuenta que es parte de todo realmente, de toda de Pennywise como tal, porque tiene, digamos, todo el control ante la ciudad, ante Derry, entonces yo sí me cuestionaba, porque hay más escenas, hay más que, que te deja pensar de por qué nadie asiste a los niños. Porque en una escena hay un chico que le hace bullying y está cortándole con una navaja en el abdomen a creo que se Wow. llama Ben. Y Ok. pasa un carro y le dice, help me, de que ayúdame. Y le gritan y era una pareja que iba en un carro y nada más voltean a ver al niño y Y se van, pasan de pasan de largo. largo. Y Ala. te das cuenta que está todo controlado por esta entidad. Órale. Entonces yo no sabía si estaba Está muy muy... interesante, sí. Oye, pues entonces Sí, otra recomendación para ustedes, sí. It, la Ajá. novela, y como dices, pues entonces que sea algo que como que le tomen tiempo, ¿no? Sí, porque sí, es bastante extensa. Fíjate, ahorita no me acordé que una chava una vez en Ajá, Instagram preguntó, recomiéndenme unas novelas, ok. como algo así como de terror, güey. Sí, Y pues inmediatamente se me sí. vinieron estas porque lo que me has platicado Ajá. me resulta bien interesante, la Sí, verdad. Como realmente. que entró como que en ese mundo de, me imagino lo que me platicas, Sí, con qué loco. Entonces le recomendé El Resplandor sí, y al parecer la chava ya lo había leído y me dijo, no lo he sí. terminado de leer, pero me Y. dijiste y Ajá, creo que sí lo va a terminar de leer. Y dije, sí. no, sí, la verdad es que un amigo me lo recomendó, entonces ahí te paso el dato. Y sí, pues esta es otra recomendación, les digo, Sí. It, Y. eso. Y bueno, te preguntaba también en su momento cuando hablábamos de que me dijiste que ya la habías visto la movie, Ujú, la película que te dije, bueno, ¿y cuál viste? ujú. Donde ya es como el remake de It Ajá, sí, o la primera, y me dijiste sí. creo que era el remake, ¿no? Sí, la primera peli de It fue en el 2017, si no mal recuerdo, y luego hacen la parte 2 en Sí. 2019, si no recuerdo mal.
Pero sí, o sea, no me tocó ver la que tú mencionas, que, ay, no me acuerdo el nombre del actor, pero también... Sí, no me acuerdo, pero sí, la verdad está muy... O sea, bueno, yo creo que a raíz de eso Ajá. es de que entra la fobia a los Sí, por los payasos. payasos. Miedo a los Ajá, payasos. sí. Y de hecho Stephen King creo que dice, ¿quién no le va a nadie quiere ver un payaso en medio de la oscuridad? Sí. O algo así creo que Sí. mencionaba Stephen King en una frase que leí de él. Ok. Y sí es cierto, o sea... Sí. Y de ahí yo me acuerdo, o sea, la típica escena Ajá. así de la primer película, donde el payaso salía de la coladera de la Ajá. regadera. No, 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 o sea, la verdad, Sí. hasta me daba mucho miedo cerrar los ojos y lavarme el cabello. Sí, sí, sí. Porque dije, no vaya a salir, porque yo Sí, la vi de sí. niño, la vi La de chiquito. imaginación se Por echa a andar volar. ahí, ¿no? De que, de los primos, típicos primos Ajá. mayores, de que, no, vamos a ver una película de terror. Y Ah. yo quiero estar, y no, vete para allá porque te va a dar miedo y no haces caso. No, Sí. yo sí aguanto y en la noche Sí, la ahí pasas andas mal. llorando. Sí. De hecho, esa movie que mencionas no es una movie como tal, es una miniserie que al final se Ok. extendió y que, pues bueno, de hecho, a raíz de eso, como tú dices, causó mucha fama todo el tema de los payasos y en general esa miniserie le dio mucha fama a la novela y ya pues mucha gente Ok. le dio mucha Pues importancia. ahorita que hablas de eso, sí es cierto. O sea, también en el remake del Ajá, 2017 que sí, salió, pues cuántos payasos asesinos no había sí, allá en Estados Unidos. Ya ves que sí, allá, híjole, sí, cualquier cosita y luego. Entonces los payasos que salían en medio de la noche o así, o sea, sí, la verdad eso sí los veía y sí daba miedo que, sí, o sea, cómo iban corriendo atrás de ti con armas o sí, una sí, sí. sierra, qué loco. Sí. De hecho, la comunidad de payasos vi que se quejó al salir la película, pues porque de cierta manera los está satanizando Sí, y no, pues no, no necesariamente. ¿Ah? no son De así. hecho, de hecho también Burger King sacó una campaña publicitaria de que todo el mundo le tiene miedo a los payasos o algo así, pues le estaba tirando a Sí, a McDonald's. McDonald's. Entonces dije, gran campaña Gran publicitaria, la campaña. neta. Porque sí, Sí. también una fobia creo que muy fuerte, pues el miedo a los payasos que... Sí, no, hombre. Sí. Yo estoy seguro que los que nos están viendo Ajá, han de sí, tener miedo a los payasos. sí, O a las ratas, a las cucarachas, a las arañas. Pero son miedos que, pues, te digo, hay que afrontar. sí, Y yo me sí. acuerdo, estaba chiquillo y le tenía miedo a las botargas. A Ah, las no manches, botargas sí, también, sí. porque ves así Ay, a un, muy a un grandota. bien grandote y luego un pato así nada más. Un pato, un lobo, no así, todo, nada más viéndote así, sonriendo. Sí, sí. Pero el chavo a lo mejor de adentro está ido, no sé, y se queda así, se ve bien tétrico. La verdad sí da miedo y le he tenido miedo a las botargas. Entonces, pues, ya de grande todavía, de hecho, anteriormente por una botarga me dio miedo, al doctor Simi. Al doctor Simi. Pero no, sí, o sea, lo superé. Ya vas Sí, creciendo, haciendo que es como un sí. peluche, hay alguien adentro. Y pues, entonces, pero sí, también creo que a mucho a los niños las botargas y los Payasos, la payasos. oscuridad. La oscuridad también. Sí, Yo creo que son factores que podemos preguntarle a niños y van a ser comunes. Un sí, factor, un denominador común. sí. Entonces, pues sí, hay que ver eso. Y pues bueno, algo más. Sí, no, pues en general la recomendación de la Movie Date, porque realmente ya cuando pues entras en contexto y vas más allá la movie, porque yo recuerdo haberla visto antes y pues sí es una movie de terror, pero ya, inclusive el director, que es este Andy Muschietti, Ok. o sí, creo que se pronuncia más o menos así, es un productor argentino, entonces no sé, también hay, digamos, influencia latina en esa Ah, movie. ok. Y creo que realmente es una muy buena película y eso es lo que voy. Cuando entras ya en la psicología, en todo eso, sí te da mucho que pensar en que Sí, no, hombre, realmente con esto, perdón, que acabas de mencionar Ajá, ahorita en cuanto a los humanos que les des igual. sí, Y yo no lo había visto así, la verdad. O sea, ajá, sí la había visto ciertas partes de la película. Pero, o sea, no, nunca me puse sí. a pensar en eso. O sea, cómo los adultos les es igual. O sea, La, no, la no les toma indiferencia importancia, les es y que sí. indiferencia. Y que te das cuenta que pues, los monstruos somos nosotros realmente, y pues sí, o sea, está bien interesante realmente porque es una gran obra de Stephen King y si lo preguntas, digamos, en todos sus lectores, sus fanáticos, pues te dicen que de lo mejorcito que hay de Stephen King, pues es It. Y hay una saga que se llama la Torre Oscura, que son como Mm, 7, 8 tomos, si no mal recuerdo, órale, pero está bastante extensa. extenso. Y sí, como que es de lo mejorcito porque
plasma mucho de su esencia Stephen King en las novelas. Sí, y en específica en esa etapa, creo que es del 80 y pelos esa novela. Ok, ya te entendí. Sí, tuvo una temporada. De hecho, en el Resplandor, yo no sabía. Y pues te digo, es la historia de los Torrance que van al Overlook van a cuidarlo en el invierno. Entonces en el invierno está aislado realmente porque son montañas y entonces no puedes transitar, es imposible. Sí. Se derrapas y caes al barranco, sí, precipicio. Entonces es un símbolo realmente el tema de la nieve y de Jack Torrance, porque en ese momento, en esa faceta de su vida, Stephen King estaba pasando pues era un drogadicto básicamente, estaba pasando por un muy mal momento, o sea, era alcohólico y tiene una autobiografía que se llama On Writing o sobre letras o algo así. Okay. Y lo dice que estaba pasando por un mal momento en el que llega casi a violentar a sus hijos, a maltratarlos, y también tenía una adicción a la cocaína. Entonces la nieve viene a representar la cocaína, y Jack Torrance viene pues era casi una como catarsis, si fuera él. Lo estaba representando. Entonces te das cuenta que muchos problemas, no, más allá de lo fantasmagórico, de lo paranormal, o sea, la novela se sostiene bastante bien sin todo ese tema de lo fantástico. Sí, porque, perdón, antes de nada más así rápidamente, muchos asociamos el miedo con eso, con lo paranormal, y no, o sea, vemos que es más que eso, ¿no? Sí, va mucho más allá, y hay miedos y hay situaciones muy escalofriantes en nosotros como seres humanos, o sea, porque, por ejemplo, en El Resplandor es esta familia y es un matrimonio que se está rompiendo, que se está deshaciendo, y es escalofriante el ver cómo el niño, Danny, jala a los padres y básicamente, o sea, él está tratando de solventar, de solucionar un matrimonio que se le está rompiendo a sus padres. ¿Por qué? Porque Jack quiere ir a cuidar el hotel porque es escritor, es un literario, daba clases, pierde su empleo y dice, no, yo quiero ir al hotel y me quiero encerrar, me quiero aislar precisamente para poder escribir en paz. Y entonces dice, ok, vamos al hotel. Y su madre dice, no, si se me cae Danny, si pasa cualquier cosa, imagínate, estás encerrado en la nieve, o sea, ¿qué haces? No hay asistencia médica, no hay estás aislado. Entonces, y decía, si nos vamos con la madre de Wendy, pues la mamá de Danny, la mamá de la mamá, la abuelita de Danny, ajá, tampoco, ¿por qué? Porque la abuelita de Danny, la mamá de Wendy, violentaba pues a Wendy, a su hija, la trataba muy mal, la agredía. Entonces no era un lugar seguro para ir no era ahí. un lugar seguro, entonces decía, no, pues ni se va mamá ni se va papá, nos quedamos en el hotel y aquí la pasamos. Y entonces es escalofriante ver cómo todo ese tipo de situaciones realmente que va más allá de, como le digo, todo lo fantástico, todo lo tétrico en temas paranormales, es muy humano y eso lo plasma muy bien, creo que Stephen King en muchas de sus obras, que digo, he leído pocas, pero en ese tipo en esas específicamente sí lo hace muy bien, y pues para que lo lean realmente, esto lo vean como una introducción, y si lo pueden leer pues con ganas, la neta, sí te da mucho que pensar realmente. Sí, la verdad, sí están dentro de mis libros a leer, la verdad que sí. Está muy interesante. Y pues, o sea, sí, yo creo que sí, lo voy a leer, la verdad, porque te digo, cada que me platicas acerca de este tipo de novelas, de este tipo de libros, es algo que digo, árale, o sea, estaría más padre como leer todo el contexto de lo que me estás contando, ¿sabes? Y ya es diferente lo que digo, al momento de leer es muy subjetiva la interpretación que le damos, y es muy gratificante realmente dar esa interpretación propia. Sí, pues bueno, nada más ya por último, pues hacer apuntes acerca de cómo superar nuestros miedos irracionales o los miedos. ¿Conclusiones? Sí, bueno, el primero yo leía que el primer paso pues es identificarlo. Sí. El primer paso es identificarlo y reconocer y saber a qué le tengo miedo. No hacerse el valiente y decir no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a esta cosa. El primer paso es reconocerlo. Después el segundo paso es saber que no estamos solos. No estamos solos, que tenemos amigos, tenemos familiares, incluso pues algún maestro o alguien de mucha confianza para ti que le cuentes, que te sirva como motivación a decir, ¿sabes qué? Pues te quiero ayudar a superar este miedo. De hecho, antes de que sigas, perdón, hacer un apunte. Alguna vez vi creo que era un psicólogo, mencionaba que el mejor aliado del miedo es el silencio. Y pues a lo que vas, de que pues no estás solo. Si
es mucho más probable que superes un miedo o cualquier situación si lo hablas a que si no lo hablas, porque al momento de aislarlo, pues es como una bola de nieve, eventualmente se va a hacer mucho más grande y a lo mejor pues, te ahogas literalmente en un vaso de agua. Y no, pues hace lo que me comentas, es bien importante el tema de la comunicación porque se hace más pequeño realmente Sí, los claro. miedos. Y bueno, dentro de eso revisar los escenarios, o sea, plantearnos escenarios en una libreta, en tu mente, el decir, a ver, ¿qué es lo peor o lo mejor que me puede pasar si tengo este miedo? O sea, revisar los escenarios viéndole el lado positivo y el lado negativo. Y pues ya hacer un plan de acción, que por ejemplo yo ponía mi ejemplo de que tenía miedo a los juegos mecánicos, pues mi plan de acción fue ir al bosque mágico y subirme a los juegos así más extremos y poco a poco fui superando mi miedo. Y pues ya por último, pues si en dado caso que tu miedo ya se haya convertido como en algo muy recurrente, muy Ok. recurrente a lo que piensas, ya sea un miedo a algún animal, pues sí, a la muerte incluso, pues ir con un psicólogo. Sí. Con un psicólogo y que te ayude con terapia a superarlo, ¿no? De cierta manera. Si bien, como dice Max, en la teoría suena fácil, ya en la práctica pues puede ser complejo. Pero pues bueno, o sea, estos son unos puntos que quería compartir con ustedes. Este, recuerden que no somos expertos Sí, en sí. el tema, simplemente nos documentamos y tenemos esta conversación y se los compartimos a ustedes. ¿Algo más para Sí, finalizar? no, pues recalcando eso que mencionas al final, esto o sea, es como una introducción realmente. Y yo así lo considero todos los podcasts de cualquier, suelo consumir pues de filosofía o de literatura o de diversión también, de temas, digamos, pues triviales. Pero sí, siempre los veo como introducción de que, ok, esta persona comentó tal o cual cosa, citó a este autor y pues te metes más allá y ya Ujú. empiezas a leer, a investigar, porque sí, realmente para ahondar bien en un tema hay que tomar diferentes fuentes, Sí, diferentes... claro, claro, como les comentó, o sea, es nada más, nosotros como cumplimos con nuestra tarea, por así decirlo, y lo que leímos lo compartimos aquí. Y pues bueno, ya para finalizar, la frase que decía de Nelson Mandela sobre superar nuestros miedos, decía, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Hablamos acerca de superar nuestros miedos. Entonces, pues sí, muchas gracias nuevamente por poder estar aquí con nosotros. Digo, Sí, es por su un atención. proyecto por su atención. Y pues nada, compartan, síganos en nuestras redes sociales, aquí van a seguir, aquí van a aparecer nuestro Instagram y en Spotify y YouTube. Igual etiquétenos en sus historias, a tanto a Max Tavares como a mí. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo episodio de su podcast Simbiosis. Sabores.